En esta ocasión vamos a ver este teorema. Este teorema principalmente nos dice que hay ciertas propiedades que se cumplen con la diferencia de conjuntos cuando consideramos un conjunto A y el vacío. Bien, entonces recordemos primero qué es la diferencia de conjuntos. Para A y B subconjuntos de un conjunto universal U, definimos la diferencia de A con B como el conjunto, que son los elementos de nuestro universo que pertenecen a A y que no pertenecen a B. Bueno, pues con esta definición vamos a probar estos tres incisos. Bien. Para el primer inciso, queremos ver que A menos el vacío es A. Como queremos ver una igualdad de conjuntos, tenemos que ver que tienen los mismos elementos. Entonces empezamos tomando un elemento que esté en A menos el vacío. Bueno, un elemento está aquí si y solo si, por la definición, X está en A y X no está en el vacío. Bien, ahora analicemos esta propiedad. ¿Qué elementos cumplen que no están en el vacío? Pues bien, el vacío no tiene elementos, entonces cualquier elemento que consideremos en nuestro universo no puede pertenecer al vacío. Es decir, esta propiedad se cumple en automático para cualquier elemento en nuestro universo. Luego, estas dos condiciones que estamos pidiendo, que esté en A y que no esté en el vacío, va a ser equivalente a solo pedir que el elemento esté en A. Bien, entonces lo que hemos probado o que hemos argumentado es que si tenemos un elemento que está en esta diferencia A menos el vacío, entonces ese elemento está en A. Y lo probamos con un sí solo sí, entonces los dos conjuntos tienen los mismos elementos. Por lo tanto, podemos concluir que A menos el vacío es A, y esto debido al axioma de extensionalidad. Bien, veamos la segunda condición. La segunda propiedad que nos están platicando en este teorema es que la diferencia de A con A debe ser vacío. Por lo general, cuando tenemos que probar que cierto conjunto, no importando lo que sea o la descripción que tenga, es el vacío, las pruebas se hacen por contradicción. Entonces vamos a suponer eso. Vamos a suponer, para el inciso 2, vamos a suponer que A menos A es distinto del vacío. Muy bien. Si A menos A es distinto del vacío, quiere decir que es un conjunto que tiene elementos. Entonces, lo que sabemos es que debe existir un elemento X que está en A menos A. Pero bueno, esto ¿qué nos querría decir si tomamos la definición que tenemos de diferencia de conjuntos? X está en A menos A, esto pasa si y solo si X pertenece a A y X no pertenece a A. Pero esto es una contradicción. Sabemos que un enunciado o bien es verdad o es falso. Y cuando consideramos el i de este enunciado, pues entonces tendríamos que esto siempre es falso. Entonces aquí está la contradicción, y la contradicción vino de suponer que existía un elemento aquí. Como al suponer que existe llegamos a una contradicción, entonces esto no debe pasar. Por lo tanto, podemos concluir que la diferencia de A con A es el vacío. Muy bien. Y por último veamos esta propiedad.
que el vacío menos cualquier conjunto A es el vacío. De nuevo, como queremos probar que este conjunto es el vacío, lo que vamos a hacer es hacerlo por contradicción. Bien, entonces para el inciso 3, supongamos que el vacío menos A es distinto del vacío. Como esto pasa, entonces, de nuevo, existe un elemento X que está en el vacío menos A, pero esto pasa si solo si este elemento X que estamos considerando satisface que X está en el vacío y X no está en A. Bien, ahora aquí lo que está mal, lo que es raro es decir que X está en el vacío. ¿Por qué? Porque sabemos que el vacío no tiene elementos. Entonces esto nos lleva a una contradicción y la contradicción vino de suponer que tenemos un elemento que esté en el vacío menos A. Como eso no puede pasar, entonces podemos concluir que el vacío menos A no tiene elementos, es decir, que este conjunto es el conjunto vacío. Por lo tanto, la definición de diferencia de conjuntos nos da estas tres propiedades en el caso particular donde consideremos el vacío.